Centro de Innovación y Conocimiento. Índice catedrático. Y de Educación en Salud. Cordial saludo a todos. Desde el Centro de Innovación y Conocimiento Índice Catedrático y de Educación en Salud, nos alegra profundamente darle la bienvenida a este espacio de desarrollo profesional y personal. En IDE Educación en Salud, creemos en las personas y en su potencial. Por eso, trabajamos cada día para hacer el conocimiento accesible a todos, utilizando estrategias de enseñanzas innovadoras y flexibles que se ajuste a las necesidades de cada estudiante. En IDE, el conocimiento es libre como el viento y aprender es un derecho. Iniciamos la capacitación de hoy, con la participación del docente Pedro Campos Ayala, enfermero egresado de la Universidad de San Gil. Pedro se ha desempeñado como docente formando profesionales del área de salud, en donde se ha caracterizado por la integración de principios prácticos en las competencias teóricas que imparte. En su carrera profesional, ha trabajado en instituciones de prestigio como Hospital Regional de San Gil, donde se ha desempeñado en diferentes servicios. Los invitamos a vivir una experiencia única de aprendizaje. Por favor, mantengan los micrófonos apagados para una mejor experiencia y sigamos las indicaciones del docente para el desarrollo de las actividades. Bueno, muy buenas tardes para todos. Primero que todo, quisiera saber si me escuchan bien y si pueden mirar la pantalla. Sí, señor, buenas tardes, escuchamos bien. Bueno. Ok, entonces vamos a darle inicio a la segunda parte de esta capacitación sobre primeros auxilios. Entonces, la segunda unidad está enfocada en la evaluación y seguridad en emergencias. Pero bueno, vamos a hacer un pequeño recorderis de lo que vimos ayer. Entonces, si alguien me quiere recordar aquí en el grupo qué vimos ayer sobre primeros auxilios, la primera unidad. Vimos que era primeros auxilios, vimos lo del triage, vimos los medicamentos. Medicamentos del botiquín. Del botiquín, muy bien. Sí, que era emergencia, urgencia, ¿qué más? Y pues hizo como una especie de una introducción a los primeros auxilios de varias cosas también. Y falta algo tratamiento para quemaduras y medicamentos para quemaduras de primero, segundo y tercer grado. Eso pues ayer lo vimos así como muy por encimita todavía, sí. Y falta algo muy importante, bastante importante. Estamos viendo el cuidado de los demás, pero falta algo muy importante. ¿Qué será? ¿El cuidado de uno mismo? El autocuidado. ¿Y por medio de qué? Que lo vimos ayer. Del primer respondente. Unas normas internacionales que vimos de autocuidado, ¿cuáles eran? Por medio de los elementos de protección, como el tapabocas, los guantes. ¿Y esos son normas de? Bioseguridad. Bioseguridad, sí. Acordémonos que siempre, antes de pensar en cuidar a otro, debemos pensar en cuidarnos a nosotros mismos. Y eso se hace por medio de la bioseguridad. Y hay una norma universal que dice que todo paciente es potencialmente infeccioso hasta que se demuestre lo contrario. Entonces no podemos exponernos, así tengamos toda la disposición de querer ayudar y por el bien de cualquier tipo de persona, pero igualmente tenemos que cuidarnos primero a nosotros mismos. ¿Listo? Entonces ahora vamos a seguir con la siguiente parte. Evaluación y seguridad en emergencias. Vamos a iniciar primero con todo lo de conceptos básicos de anatomía y fisiología. Entonces, aquí vemos las posiciones anatómicas de una persona. Entonces, sabemos que hay una posición que se llama de decúbito supino, que es boca arriba, una persona acostada boca arriba. Un decúbito prono,
Sería la persona acostada boca abajo. Posición de seguridad, una persona acostada de lado, así como vemos, esta persona, este hombre, tiene el brazo doblado, la cabeza va encima del brazo, el otro brazo, independientemente hacia el lado que esté acostado, pasa sobre su abdomen y la pierna de abajo, la que quede por abajo, está flexionada y la de encima extendida. Tenemos la posición Trendelenburg, que es una posición donde el paciente queda con las piernas hacia arriba, la cabeza hacia abajo. Esto con el fin de que haya mejor circulación a nivel cerebral, circulación sanguínea. Entonces, generalmente es un paciente que pudo haber perdido la conciencia, que necesita que su cerebro esté más vascularizado, que le llegue más sangre. Entonces tenemos esta posición, que es una posición dorsal, mirada al frente, posición erecta, de pie, bipedestación. Bipedestación quiere decir que la persona está de pie. Miembros superiores ligeramente abducidos, o sea, ligeramente abiertos. Manos supinadas, o sea, mirando la palma hacia el frente. Y pies ligeramente separados. Esa es una posición normal. Planos anatómicos. Entonces, tenemos planos sagitales, coronales, frontal y transversales. Sí, pero bueno, sí puede ser plano coronal frontal o plano coronal posterior. Entonces, los sagitales están dividiendo el cuerpo de derecha y de izquierda. Entonces, aquí vemos un corte en la mitad que me está indicando que hay un plano sagital derecho, un plano sagital izquierdo. Un plano coronal busca dividir el cuerpo en dos mitades, pero anterior, el frente de la persona, y posterior, la espalda. Y hay planos transversales que me permiten mirar la región superior y la región inferior. Entonces, de esta manera, nosotros podemos saber cuáles son los planos anatómicos. Supongamos, si yo encuentro a una persona con una herida aquí en esta parte, ¿sí alcanzan a ver la manita? Entonces estaría diciendo dónde está la herida de esta persona según los planos anatómicos. ¿El plano sagital derecho? Entonces, bueno, no es necesario hablar sobre el plano sagital ni nada, sino que estaríamos hablando de brazo. Entonces, brazo derecho en región anterior, porque estamos hablando de esta parte, en región anterior. Si la herida estuviera en la parte de atrás, sería la región posterior. Y pues no es necesario decir superior, puesto que sabemos que el brazo está en la región superior del cuerpo. ¿Sí? Entonces también depende del contexto. Si encuentro que la herida de la persona está aquí en la pierna, en la parte de atrás, entonces ¿cuál sería el punto anatómico donde está la herida? Pierna derecha, región anterior. Al revés, pierna izquierda. Izquierda. Posterior. Posterior, estamos diciendo que en la parte... ¿Posterior? Sí, porque, o sea, la idea es imaginarla, pero en la parte de aquí, pero atrás. Posterior. Y pues no diría superior. Interna. Sí. Ahora, si queremos usar la palabra inferior, podríamos decir miembro inferior izquierdo en región posterior o miembro superior derecho en región anterior. ¿Sí? Que puede ser una opción. Entonces se pueden hablar de miembros superiores, miembros inferiores, o se puede hablar del nombre del brazo. Recordemos que este es el brazo, el antebrazo, que es el que une, sí, el brazo con la mano. Este es el antebrazo. Este es el brazo
que llega aquí hasta el hombro. Igual, este es el muslo, esto no es la pierna, este es el muslo, esta es la pierna y el pie. Esos son los nombres verdaderos de las partes de los miembros, porque generalmente pensamos que la pierna es esto. Resulta que este es el muslo. Región coronal, cabeza, entonces está la cara, región facial, la cabeza posterior craneal o cráneo, cuello, región cervical. Importantísimo, en el cuello encontramos grandes vasos sanguíneos, están las carótidas y las yugulares. Entonces, arterias carótidas, que son estas rojitas de atrás, venas yugulares, y encontramos la glándula tiroides. Entonces son estructuras muy pero muy delicadas y se encuentran en el cuello. Por eso pues cuando hay una persona que tiene una herida en el cuello hay que tener especial cuidado. Aquí está entonces mejor explicado: hombro, brazo, antebrazo, muñeca, que es la articulación, codo, que es la articulación, y mano. Aquí nos faltó el manguito rotador y entonces la región tenar e hipotenar. Tenar, la primera porción de la mano, hipotenar, la segunda porción que conecta con los dedos o falanges. Tenemos la parte regional, entonces la cavidad dorsal y la cavidad anterior. Entonces, cavidad dorsal, bueno, y cavidad craneal, ¿sí? La cavidad craneal, ¿qué contiene? El cerebro. El cerebro y las estructuras adyacentes. Entonces está el cerebro, el cerebelo, el bulbo raquídeo, básicamente es como lo más importante. Ahí mismo vamos a encontrar los pares craneales, ¿sí? Y pues la médula espinal, que es esta azulita que se ve aquí y pasa entre las vértebras. Y está el conducto vertebral con todas las vértebras, y por dentro pues del conducto entonces está la médula. La cavidad torácica, entonces encontramos pulmones y corazón, las estructuras más importantes, y pues el músculo diafragma, que es el músculo de la respiración por naturaleza. Sin embargo, pues están los músculos accesorios que también ayudan en la parte de la respiración. Está la cavidad pleural, la cavidad pericárdica y el mediastino. Todo esto dentro de la parte torácica. Cavidad abdominal. Encontramos ya el hígado, el estómago, los intestinos, intestino grueso, intestino delgado, el páncreas, que es en la parte de atrás, la vesícula y el vaso. El vaso pues se comparte entre la cavidad torácica y la cavidad abdominal. Y la cavidad pélvica, que es la parte más inferior de la cavidad anterior abdominal. Entonces aquí vamos a encontrar las mujeres, bueno, en mujeres y en hombres la vejiga, y en mujeres el sistema reproductor femenino, que aquí lo vemos, hombres, sistema reproductor masculino, que va a ser externo, ¿sí? Pene y testículos. En las mujeres, pues, internamente, aquí dentro de la pelvis. Entonces, ahora vamos a separar el abdomen por regiones. Entonces, tenemos el cuadrante superior derecho, cuadrante inferior derecho, cuadrante superior izquierdo y cuadrante inferior izquierdo. En el cuadrante superior derecho vamos a encontrar casi todo el espacio del hígado, vesícula biliar, parte del colon ascendente y transverso, una porción pequeña donde inicia el píloro, finaliza el estómago, inicia el píloro, y una parte de la cabeza del páncreas, de la cabeza, sí. En el cuadrante superior izquierdo vamos a encontrar el estómago, la otra porción del hígado, vamos a encontrar la cola del páncreas, que está acá, el vaso, y una parte del colon transverso,
que llega más o menos hasta esta parte, y colon descendente. En el cuadrante inferior izquierdo tenemos toda la parte de colon descendente y parte del intestino delgado. Entonces aquí es donde menos estructuras hay. Y en el cuadrante inferior derecho tenemos el intestino delgado, la otra porción, parte del colon transverso, y el colon ascendente. Aquí está el ciego y el apéndice, que es el pequeño órgano que se inflama y generalmente hay que operar, ya sabemos. Si lo miramos por regiones, entonces tenemos hipocondrio derecho, hipocondrio izquierdo, tenemos el epigastrio. Entonces si nos vamos por el lado derecho solamente, tendríamos hipocondrio derecho, el flanco derecho y la fosa ilíaca derecha. Entonces así lo podemos separar. Hipocondrio derecho, que está al hígado, y la vesícula. Entonces ya sabemos, si a mí me duele el hipocondrio derecho, que pasa aquí llega hasta aquí, que va las últimas costillas, y por acá, si me duele acá, ya sé que lo que me está doliendo es posiblemente la vesícula. Por la parte posterior encontraríamos los riñones, riñón derecho, en este caso, que comparte una parte del hipocondrio y una parte del flanco. Entonces en el flanco encontramos todo el colon ascendente, uréteres, y bueno, los uréteres están más en el centro. Y en el flanco derecho, entonces la famosa apéndice, cuando duele, vamos a saber que nos va a doler el flanco derecho. Ahora, si nos vamos por la región central, encontramos el epigastrio. Aquí, cuando duele el estómago, lo que nos está doliendo, o donde se va a sentir el dolor reflejado, es en el epigastrio. Acá está más o menos el ombligo, y pues por la parte estructural vamos a encontrar los dos uréteres, la vena cava superior y la arteria aorta abdominal, y parte del intestino delgado. Y si nos vamos a la parte central inferior, estaríamos encontrando el hipogastrio. Y el hipogastrio, entonces cuando duele la vejiga podemos pensar que es hipogastrio. Y en las mujeres, cuando dan los cólicos menstruales, generalmente lo que va a doler es hipogastrio o las fosas ilíacas, dependiendo. Ahora, si nos vamos al lado izquierdo, vamos a encontrar el hipocondrio izquierdo, donde vamos a ver aquí atrás el vaso, parte del estómago, la parte superior del riñón y el ángulo esplénico del colon. Entonces, este ángulo esplénico me está diciendo que es donde el colon llega y se dobla y empieza a descender. En el flanco izquierdo vamos a encontrar el colon descendente y en la parte inferior del riñón, y en el flanco, en la fosa ilíaca izquierda, está parte del colon sigmoide, parte del uréter izquierdo. Bueno, en el caso de la mujer es el ovario izquierdo. Se me olvidó decir que el ovario derecho pues está en la fosa ilíaca derecha, y el cordón espermático izquierdo en el hombre, ¿sí? Sin embargo, pues estos casi nunca duelen, pero también cuando generan dolor puede doler tanto el hipogastrio como una de las fosas ilíacas, depende de cuál sea la región donde esté ubicado. Si miramos el perineo, entonces vamos a encontrar el perineo masculino, está el ano, el pene y los testículos, y el perineo femenino. Entonces está la vulva, el ano, el introito vaginal, este huequito que es el meato urinario y la vagina como tal. Si miramos la región de miembros inferiores, entonces el miembro inferior anterior, vamos a mirar el muslo, la región patelar o rótula o patela, ¿sí? Donde está la articulación de la rodilla, la pierna o región crural y el pie.
Y si miramos por la parte posterior, vamos a encontrar la región poplitea, que es la espalda de la rodilla, de la articulación de la rodilla, y la región sural, que es la parte posterior de la pierna. En el sistema tegumentario, pues vamos a encontrar es toda la parte de la piel. Es uno de los sistemas más grandes del cuerpo humano, que es la piel como tal, donde tenemos las capas. Está la epidermis, que es la capa más externa, la dermis, la hipodermis, que es la capa grasa, y debajo de la capa grasa vamos a encontrar las venas y las arterias, vasos sanguíneos. De la dermis va a nacer el pelo y pues las diferentes estructuras que conforman la piel. Y pues por último vamos a encontrar que el cuerpo está conformado por aparatos y sistemas. Entonces, un aparato está conformado por órganos diferentes entre sí, pero se coordinan para realizar una función específica. Mientras que un sistema está conformado por órganos con el mismo tipo de tejidos y realizan actos completamente independientes. Entonces, aquí vemos aparatos y sistemas, por ejemplo, el aparato locomotor está conformado por el sistema muscular y el sistema esquelético, ¿sí? Entonces, ¿qué quiere decir? Que entre huesos y músculos se complementan para generar el movimiento, ¿sí? Tenemos un sistema que se llama el circulatorio, que se encarga de toda la circulación venosa y arterial en el sistema del cuerpo humano para poder llevar a cabo todo el proceso de respiración celular, ¿sí? Para llevar oxígeno a los tejidos y eliminar el dióxido de carbono que también se generan en los tejidos. Sistema respiratorio, que está conformado por vías respiratorias superiores y vías respiratorias inferiores. Entonces, nariz, laringe, faringe, tráquea, y ya la parte inferior serían los pulmones, que están conformados por bronquios, bronquiolos, bronquiolitos y los alvéolos. El sistema digestivo, que está conformado por entonces, como vemos, es un sistema que tiene varios órganos y ellos lo que hacen es todo el proceso digestivo. Entonces inicia por la boca, la lengua, las papilas gustativas, la faringe, el esófago, llegamos al estómago, llegamos al píloro duodeno, sistema digestivo, perdón, oye, ahora se me fue. El intestino delgado, intestino grueso, recto y ano. Pero si vemos, también se conecta con otros órganos que hacen parte del proceso digestivo, que está, aquí vemos el hígado, está la vesícula, y también por este lado vamos a encontrar el páncreas, que hace parte del proceso metabólico. Está el sistema urinario, está conformado por riñones, vejiga, uretra, ¿sí? Y en este caso es el sistema como tal urinario o excretor para eliminar orina. El endocrino, sistema endocrino, que está conformado por todas las glándulas que producen hormonas, y pues las hormonas son las encargadas del metabolismo del cuerpo. El sistema inmunológico, que son los ganglios linfáticos, que ayudan y junto con los ganglios linfáticos, aquí los vemos, ayudan a eliminar todo lo que son las partes de infecciones, bacterias, hongos, virus, en fin, es el sistema de defensas. El sistema nervioso, entonces vemos aquí toda la parte de los nervios. Entonces está el sistema nervioso central, conformado por el cerebro, cerebelo, bulbo raquídeo y médula. Y el periférico, que son todos los nervios periféricos que van conectados directamente a la médula, y pues ellos son los encargados por medio de las neuronas de enviar toda la información neuronal hacia el cerebro. Entonces el cerebro, que es el centro de todas las funciones. El sistema reproductor femenino y masculino, que son los aparatos para la reproducción,
El sistema muscular y locomotor, pues que ya lo había explicado, los músculos, huesos y el sistema tegumentario, que como ya lo había mencionado también es la piel y es uno de los más grandes, conformado por la piel de todo el cuerpo. Bueno, ahora sí, entonces ya vimos toda la parte del cuerpo humano. Entonces, por ahora vamos a ver un pequeño video para entrar en contexto. Un accidente puede ocurrir en cualquier lugar o momento, y puede ser el caso que personas involucradas en él requieran de ayuda. Para poderlas ayudar, debemos garantizar nuestra propia seguridad. A esto se le conoce como evaluar nuestra escena. Al ocurrir un accidente, lo primero que debemos hacer es realizar un reconocimiento visual, identificar los posibles riesgos en el lugar de la actuación y activar el sistema 911. Te dejamos por aquí el video de cómo realizar esa activación. Recuerda, no intervengas en aquellas situaciones en las que tu integridad física esté comprometida, bajo la premisa de que el rescatista nunca debe ser rescatado. Algunos ejemplos de los riesgos que podemos llegar a encontrar son: un accidente vehicular en el cual el automóvil esté inestable o con riesgo de incendio, accidentes que involucren cables o transformadores eléctricos, situaciones relacionadas con materiales peligrosos, incluidas fugas de gas y otros combustibles, cloro, sosa cáustica o amoníaco. Que el accidente se encuentre en carreteras o vías de alta velocidad sin cortes a la circulación. Estructuras con riesgo de colapsar. Grandes avenidas de agua. Considera que durante un fenómeno natural el riesgo a tu seguridad se incrementa. No olvides que puedes encontrarte con animales o insectos que pueden atacarte, que sean venenosos o ponzoñosos. Espacios confinados con baja cantidad de oxígeno, como una cueva, una cisterna o un pozo. Riesgos generados por reuniones masivas de personas o durante eventos que comprometan la seguridad pública. Lo anterior determina que tu escena no es segura y deberás pedir ayuda especializada, la cual puedes solicitar a través del sistema 911, dando los datos precisos de qué está ocurriendo. La clave al evaluar una escena es siempre estar alerta. Utiliza tus 5 sentidos para identificar los posibles riesgos. Conserva la calma y pon atención a los detalles. Cuida de tu integridad física. Una vez que consideremos que nuestra escena sea segura, podremos ayudar a los lesionados. Confirma el lugar exacto del incidente. ¿Qué ocasionó o generó el incidente? ¿Cuántas víctimas hay? Y obtén un panorama general de los heridos, es decir, qué lesiones tienen. No olvides que otros riesgos pueden surgir en cualquier momento. Brinda los primeros auxilios y espera que el personal de los cuerpos de emergencia arriben al lugar. El conocimiento y la capacitación es esencial en estos temas. Bueno, alguien que me diga el contexto de este video. Algo bastante importante. Habla de que hay que evaluar la escena y identificar los posibles riesgos que hay. Uh-huh. Dígame. Sí, porque puede que. No, que pueden haber riesgos de cables, de fugas, de que no sea seguro para uno, ¿no? Entonces hay que Exacto. evaluar primero la escena. Se evalúa la seguridad de la escena, ¿sí? Porque pues inmediatamente, o bueno, es que también depende del contexto del accidente. Él está hablando de rescatismo, ¿sí? Y en ese caso, pues uno, si hubo, por ejemplo, un accidente de tránsito donde hay heridos, donde de pronto hay derramamiento de gasolina, donde puede haber una chispa de cualquier tipo, no sé, un cortocircuito, una explosión, pues uno tiene que evaluar eso antes de llegar a acercarse, ¿sí? Porque pues, como siempre lo hemos dicho, primero me cuido yo para poder cuidar a los demás. Entonces tampoco se trata de exponer nuestra vida y de pronto vamos a terminar siendo ya 2 víctimas y no una que íbamos a atender inicialmente. En la prioridad inmediata, ¿qué vamos a mirar? ¿Qué vamos a evaluar? Entonces, problemas respiratorios, paros cardíacos, hemorragias graves, inconsciencia, personas en shock, tórax abierto, heridas abdominales, quemaduras del aparato respiratorio, sobre todo. Entonces, si es, por ejemplo, un incendio, heridos con más de una fractura importante. ¿Saben más o menos qué puede ser una fractura importante o cuál es una fractura importante?
qué parte del cuerpo, cuál hueso o qué tipo de huesos son los más importantes y que pueden generar algún daño. El cuello, la columna. Sí. El cuello, los huesos largos. Los huesos largos, ¿sí? Y pues claro que desde luego que el cuello, o sea, todo lo que es columna vertebral y los huesos largos. Los huesos largos generan una condición especial que es el riesgo de hacer un tromboembolismo, sobre todo el fémur, que es el más largo, a veces el húmero, que es el hueso del brazo, tibia y peroné también, sobre todo la tibia, ¿sí? Que vamos a mirar en una prioridad secundaria. Esta era la prioridad inmediata, ¿no? O primaria. Secundaria, quemaduras graves, lesiones de columna vertebral, ¿sí? Que igual pues en el caso de una lesión de columna como tal, pues ya después de que sea lesión, lo más importante es no movilizar a la persona, ¿sí? Pero aquí tenemos como un tiempo de oro donde si hay una fractura de hueso largo, sí se puede generar un tromboembolismo y pues un tromboembolismo puede ser reversible siempre y cuando se trate a tiempo. Aquí, una lesión de columna, incluso si pasa el tiempo desde que no se movilice la persona, se puede también en algunos casos corregir. Hemorragias moderadas, accidentados conscientes con lesiones en la cabeza. Prioridad terciaria, fracturas leves, contusiones, abrasiones y quemaduras leves. Listo, una contusión es un golpe, una abrasión son las famosas raspaduras y última prioridad es cuando la persona ha fallecido en el acto. Entonces, esa persona pues no le vamos a dar prioridad porque ya no justifica, siempre y cuando haya más víctimas. Signos vitales. Entonces, tenemos los signos vitales principales: frecuencia cardíaca, respiratoria, tensión arterial y temperatura corporal. Entonces, para la frecuencia cardíaca, vamos a ver que hay frecuencia cardíaca temporal, que es en esta parte de la cabeza. Entonces, si quieren todos allá en su casa, donde estén, se pueden tocar y encontrarse su pulso temporal. Allá pueden hacer el ejercicio. Está el carotideo, está el humeral o braquial, que sería en esta parte. Mostrar si me alcanzan a ver aquí en la cámara. No me deja ver la cámara mía. Entonces, acá, en esta parte, si se tocan suavemente, lo van a encontrar muy fácil. No sé si estarán haciendo allá el ejercicio en su lugar donde están. Está el femoral, que es en el fémur, en la parte de la ingle. El pedial, que es sobre el pie. Hay una arteria que pasa y uno la puede encontrar. Está el axilar, por donde pasa también la arteria axilar radial, que es acá. Entonces, que también hay personas que de pronto se les dificulta, pero es muy fácil sentirlo en esta parte. Entonces, miramos el radio, colocamos los dos dedos y ahí está el pulso, se siente perfectamente. Y popliteo, que como decía, es la parte de atrás de la rodilla. Ahora se me perdió esto. Una pregunta. Señora. Buenas tardes, mi nombre es Doris. Buenas tardes. Bueno, ahora he encendido la cámara, pero bueno. Una pregunta es cierto que el último pulso que se pierde es el de la carótida? Pues lo que pasa es que es como, digamos, cuando una persona ya tiene el pulso demasiado débil y la carótida es la más cercana al corazón, es un poco más fácil de sentirla, ¿sí? Pero en reanimación uno generalmente lo que va a buscar es el pulso radial en reanimación. Entonces una persona que está en paro, si usted le busca el pulso y no le encuentra pulso radial, ya es y usted mira que la persona no está respirando, es criterio para iniciar una reanimación cardiopulmonar.
Sí, eso lo vemos más adelante. Y pues también hay que tener en cuenta que en los niños no vamos a buscar el pulso radial, sino braquial. Eso es el que les decía que es este, ¿sí? Y por eso les digo que se toquen para que ustedes pues sepan dónde está el pulso. Entonces, si ya conocemos la anatomía del brazo, sabemos que fácilmente este es el codo, colocamos nuestros dedos, siempre se va a tomar con dedo índice y medio, y ahí vamos a encontrar fácilmente el pulso, igualmente en el otro brazo. ¿Listo? Hay valores normales de frecuencia cardíaca, entonces en un feto y recién nacido, 120 a 160. Esto pues varía según el tipo de literatura. Puede ser 130 a 140, pero se maneja un intervalo un poco más grande, 120 a 160. En niños, 110 a 130. Infantes o primera infancia. En niños ya más grandes, 90 a 110. En adolescentes, 80, pero pues va a tener, o sea, adolescentes, adultos y adultos mayores, 80, 70 y 60, pero el intervalo va a ser entre 60 y 100, siempre. Las alteraciones, entonces, cuando encontramos una frecuencia cardíaca muy rápida, se llama taquicardia, va a ser mayor a 100, y bradicardia va a ser menor de 60. Entonces usted dice, no, es que es muy común escuchar, es que tengo como taquicardia. ¿Qué quiere decir? Que estoy sintiendo que el corazón me está latiendo más rápido de lo normal. Y la persona que tiene bradicardia, entonces es una persona que puede tener un síncope, un desmayo fácilmente, y pues uno le toma la frecuencia cardíaca y resulta que el pulso está muy lento. La frecuencia respiratoria, entonces son las cantidades de respiraciones que se dan dentro de un minuto, ¿sí? La respiración pues consta de dos momentos, la inspiración, que es cuando respira, y la expiración, cuando bota el aire. Entonces hay también respiraciones por minuto en intervalos en recién nacido, de 30, aquí me equivoqué, 30 a 40, el lactante menor de 20 a 40, mayor de 20 a 30, niños de 2 a 4 años de 20 a 30, niños de 6 a 8 años de 20 a 25 y adultos de 15 a 20. Sin embargo, pues ustedes van a encontrar otro tipo de literatura que dice, por ejemplo, que en un adulto lo normal es de 10 a 18, ¿sí? Y pues eso también depende de la literatura. Entonces, sin embargo, se mantienen rangos muy, muy similares. La presión arterial, entonces tenemos que la presión pues la tensión arterial es la presión que le hace la sangre a las paredes de la arteria. En este caso tenemos más o menos los rangos de la presión sistólica de un lactante, que sería entre 90 y 62, ¿sí? Y lo mínimo sería 60-30. Y pues vamos a enfocarnos más en adultos. Un adulto, la presión normal sería de 160 a 140-90. Sin embargo, en 140-90 ya se está considerando que la persona es hipertensa. Entonces aquí vemos en la imagen un esfigmomanómetro, ¿sí? El manguito que pasa sobre la arteria, un estetoscopio o fonendoscopio, ¿sí? ¿Para qué? Pues para poder escuchar la presión arterial. Sin embargo, pues hoy es muy fácil conseguir aparatos digitales donde se toma la presión sin necesidad de utilizar el estetoscopio, y pues solamente colocamos bien el manguito y se toma la tensión. Aquí están los puntos anatómicos. Se puede tomar tensión arterial radial, ¿sí? Que sería sobre el radio. La posición de la extremidad debe estar el puño a nivel del corazón, encima de la muñeca, y auscultar la arteria radial. Entonces, arteria radial, como les decía, que es esta. Está el tibial posterior, entonces igualmente colocamos el manguito por encima de los maléolos de la pierna y vamos a auscultar la arteria tibial, ¿sí? O la arteria dorsal del pie. Entonces la dorsal es la de adelante y la tibial es aquí lateral interna. La arteria braquial, que es la que más conocemos todos,
la que siempre toman los médicos cuando vamos a consulta, posición de las extremidades a nivel del puño y del corazón a cabo de la arteria braquial del brazo superior, pues el que sea, y la arteria poplitea, entonces sería tensión arterial poplitea. Se coloca el manguito por encima de la rodilla y se ausculta la arteria poplitea que está en la parte posterior entre la pierna y el muslo, o sea, detrás de la rodilla, ¿sí? Por ejemplo, en urgencias es muy común, nosotros cuando estamos en urgencias y el paciente, por ejemplo, llega politraumatizado y necesitamos tomarle signos vitales, pero como hay que colocar, hay que canalizar a veces los dos brazos, hay que monitorizar y hacer varios procedimientos al tiempo, inmediatamente lo que hacemos es colocarle el brazalete en una de las dos piernas. Sí, se coloca el brazalete de tensión y la tensión siempre se toma es en las piernas. La temperatura, entonces, tenemos que los valores normales de un recién nacido es de 36,6 a 37,8. Sí, la idea es que los recién nacidos deben estar un poco calientes porque si pierden calor, se enfrían, valga la redundancia, y pues empiezan a descompensar, empiezan a perder mucha energía. Los lactantes, que es de un mes en adelante hasta los 2 años de edad, de 36,5 a 37, preescolares y escolares de 36 a 37, adolescentes 36 a 37, adultos 36,5 y vejez 36 grados y menos. Entonces es normal que un adulto mayor esté un poco frío. Y importante, vamos a mirar el reflejo pupilar. Entonces, tenemos unas pupilas isocóricas. ¿Qué quiere decir? Que tienen el mismo tamaño. Si le colocamos luz a una pupila, vamos a ver que ella responde, ¿sí? Y van a responder igualmente. Entonces vamos a ver si aquí puedo hacer el... Les quiero leer el domingo. Señora. Me parece que... Entonces, si le pongo luz a la persona y hay respuesta pupilar, vamos a ver que depende de la cantidad de luz, pues ella se va a achicar 2 milímetros más o menos. Cuando hay una contracción excesiva de las pupilas, que hace menos de 2 milímetros, puede ser por intoxicación por insecticidas, por intoxicación por drogas o por insolación. ¿Sí? Van a ser unas pupilas muy pequeñas, se llaman miosis. No confundir con miasis, que miasis es otra cosa. Miosis. Vamos a ver que si hay midriasis, son pupilas que se van a dilatar mucho, excesivamente. Puede ser por falta de oxígeno o por intoxicación por alcohol industrial. Y cuando hay un daño cerebral, un trauma cráneoencefálico, un accidente cerebrovascular o una ACV, vamos a encontrar pupilas anisocóricas. Entonces, en la respuesta a la luz, una produce miosis y la otra midriasis, ¿sí? Esto me está indicando que hay un daño cerebral. Entonces, es muy común, por ejemplo, cuando llega un paciente a un servicio de urgencias en ACV, ver esa respuesta pupilar. Igualmente, si usted está en casa, y eso lo vamos a ver en el próximo encuentro, un paciente que es un ACV, uno puede evaluar varias cosas, entre ellos la respuesta de sus pupilas. Sin embargo, esa respuesta pupilar a veces no se determina inmediatamente. Pero en un trauma craneoencefálico, un TCE, sí podemos evaluar que la persona herida tiene esta respuesta pupilar. Entonces uno en urgencia lo primero que mira en un trauma craneoencefálico son las pupilas. Y uno ahí dice, bueno, parece que hubo un daño cerebral. La seguridad de la cena, entonces ya habíamos visto que hay que revisar la seguridad de la cena. Entonces, ¿qué vamos a mirar en conceptos generales? El riesgo es la probabilidad de que suceda un evento, impacto o consecuencia adversa al exponerse a un factor de riesgo. ¿Sí? Entonces, ¿cuál es un factor de riesgo? Por ejemplo, eso es variable, se puede producir un daño material o a la salud de la persona. Un factor de riesgo, por ejemplo, es caminar sobre un piso mojado. ¿Cuál es el riesgo ahí? Si yo camino sobre un piso mojado. La caída. Una caída.
Ese es el factor de riesgo. En la caída, ¿cuál sería el riesgo? El golpe. Pero con el golpe, ¿qué puede pasar? O una fractura, tal vez. Una fractura. Muy bien. ¿Sí? Por eso, pues generalmente está el peligro, que es la situación que tiene un potencial dañino para el cuerpo, el ambiente o la propiedad. Entonces, por eso si ustedes ven en todos los lugares donde son públicos y bueno, en privados, pero de acceso al público, cuando están haciendo aseo, las señoras del aseo colocan esos conitos amarillos donde indica que el piso está mojado. Dice peligro. Y un acto inseguro, en ese caso, ¿cuál sería el acto inseguro que hiciera yo? Se presenta al alterar un procedimiento considerado seguro. O sea, lo que estoy cometiendo yo es esto, meterme sabiendo que hay un aviso ahí que me está diciendo que no puedo pasar. Exacto, muy bien, ese es el acto inseguro. Entonces, que sabiendo yo que está el aviso de peligro, que hay factores de riesgo y que tengo el riesgo de caerme, aún así yo arremeto a hacer un acto inseguro. Y pues puedo generar, así como puedo salir ileso y no pasó nada, sí, también puedo salir herido. Está la cadena de supervivencia, entonces nosotros hacemos en cadena de supervivencia, ayer lo vimos así como a por encimita, la valoración primaria, se activa el SEM y la valoración secundaria. Entonces, la valoración primaria es la valoración de la escena, que ya lo habíamos visto ahorita en el video, que vamos a mirar la seguridad y la situación, vamos a mirar para todos lados. Aquí vemos la imagen de un accidente de tránsito, sí, pero antes de llegar a atender, a mirar al paciente, a la persona herida, ¿qué tenemos que mirar? Para todos lados y hacer un cordón como de seguridad. Si por ejemplo es en carretera, yo no sé si ustedes supieron de hace poco que hubo un accidente, no me acuerdo en qué ciudad fue, donde llegaron a auxiliar a la persona herida, una señora que atropelló un carro y mientras la estaban auxiliando, llegó la ambulancia, llegaron los paramédicos, estaban auxiliándola y pasó otro carro y los atropelló a todos. Entonces imagínense el acto tan terrible que pasó ese día. Aparte de que atropellaron a la señora, atropellaron a los socorristas. ¿Sí? ¿Por qué creen que pasó eso? Por no delimitar la zona de peligro, la zona del accidente. No se evaluó la zona de peligro, no se tuvieron precauciones de seguridad, ¿sí? Donde se hubieran podido colocar conos que indican que pues se está haciendo algún tipo de procedimiento, ¿sí? Bueno, ya cuando hemos hecho una escena segura, donde sabemos que si nos acercamos a ayudar, a socorrer, no pasa nada, entonces hacemos la valoración del paciente. ¿Qué miramos? Nivel de conciencia y la CAB, circulación, vía aérea, y B, ¿qué es? ¿Ventilación o venosa? Ventilación. Ventilación. Listo. Entonces, activamos el sistema de emergencias médicas. ¿Qué hacemos? Entonces, ayer lo habíamos dicho. ¿Qué vamos a hacer? Una llamada, 123. Tipo y lugar de incidente, un accidente de tránsito, número de víctimas. Aquí vemos en el grupo una sola, parece ser. Descripción del evento. Iba el carro A, se pasó un semáforo y fue chocado con el carro B. Tiempo transcurrido, hace 5 minutos. Importante, colgamos la llamada, ¿cierto? No, la llamada debe quedar abierta. Exacto, debe quedar una llamada abierta. Entonces, listo, ya activamos pedir ayuda. Sí, activamos el SEM, ya pedimos ayuda, iniciamos la valoración secundaria. El paciente sí está respirando, sí, puede que esté inconsciente, pero respira. Miramos la frecuencia cardíaca, tiene frecuencia cardíaca, ahí le está mirando, por ejemplo, un pulso carótido. Examen físico por regiones, sí, miramos que de pronto no tenga sangrados, que no tenga fracturas,
¿sí? Hacemos una anamnesis, que es una valoración física, y revaloramos el pulso y la respiración. Vamos a valorar la escena. Este es como un recuento de lo que hablamos anteriormente. ¿Estoy seguro yo? ¿Cuántas víctimas hay? ¿El lugar es seguro el lugar donde estamos? ¿Hay espectadores que pueden ayudar? ¿Sí? Lamentablemente casi siempre lo que hay son chismosos, ¿sí? Pero también vamos a encontrar gente que pueda ayudar. Si se viene gente que definitivamente no está colaborando, uno les puede decir, hágame el favor y se retira, porque necesitamos espacio. Por ejemplo, cuando es una persona con un paro cardiorrespiratorio, lo menos que necesitamos es aglomeración de gente. Necesitamos es que la persona tenga suficiente espacio. Y vamos a preguntar qué pasó. Si la persona está consciente, le vamos a preguntar a la misma persona, ¿qué pasó? ¿Se encuentra usted bien? Ahí ya estamos evaluando el estado de conciencia. ¿Será que la persona sabe qué pasó? ¿Será que la persona o está aturdida, está inconsciente, está desorientada? Evaluamos la situación, entonces una vez garantizada la seguridad nuestra, evaluamos la escena y hay que evaluar la situación. Entonces, ¿cuál fue la situación preexistente? ¿Existen aún esas condiciones? ¿Cuántos heridos hay? Entonces, situación preexistente. Hagamos otro ejemplo. Están haciendo una construcción y parte de la construcción se cayó. Entonces, evaluamos la situación preexistente. ¿Existe el riesgo de que se siga cayendo parte de esa construcción o no? Entonces uno va a mirar, parece ser que no, parece ser que sí, parece ser que eso se va a seguir cayendo. Entonces tenemos que empezar a movilizar los cuerpos o las personas. ¿Cuántos heridos hay? Entonces vamos a mirar, hay 3 heridos y ahí vamos a evaluar. Bueno, ¿cuántos no están heridos? ¿Y cuál es el más grave? Entonces ahí vamos a hacer el triaje. Todo esto lo estamos haciendo al mismo tiempo, ¿sí? Es importantísimo que en medio de una situación de estas, mantener la calma, respirar y tratar de hacerlo más organizadamente. Porque en una situación de emergencia uno no puede empezar todo en desorden porque finalmente lo que va a hacer es terminar entorpeciendo todo el proceso. Colocamos a las personas en posición de seguridad. Entonces, si está consciente, se coloca cerca de la persona apoyado en 2 puntos. ¿Cómo? Como se ve en esta imagen. Entonces, es una posición que nos protege a nosotros y mantiene alertas para huir en caso necesario. En caso de que de pronto se esté desplomando más parte del edificio y yo no pueda sacar a la persona, tengo que salvar mi vida. ¿Sí? Y pues esto también permite además una aproximación a la persona que necesita nuestra ayuda. Pero digamos, aquí se está viniendo en desplome el resto de la construcción. Si yo veo que ya definitivamente no puedo hacer más, lamentablemente tengo que movilizarme de ahí, no puedo quedarme ahí. Entonces, por eso esta pierna está aquí flexionada, por si acaso yo tengo que salir. Entonces, si fijamos, si ella está aquí arrodillada, difícilmente se va a poder levantar rápido y salir corriendo. ¿Listo? Seguridad personal, entonces tenemos que evaluar la escena, mirar la zona de seguridad y evaluar la situación. Aquí están preguntando, no se evaluó la escena y no se acordó el lugar. No se acordó, ¿cómo así? No entiendo. O eso sería antes de lo que hablamos. Bueno, entonces siempre tenemos que estar libre de riesgos. Siempre tengo que hacer énfasis en esto porque muchas veces los errores que más se cometen es que evaluamos los riesgos de todo el mundo menos los nuestros, ¿sí? Entonces debemos evaluar la escena del accidente a fin de garantizar nuestra integridad y la del lesionado, pero primero la nuestra, porque si nosotros corremos el riesgo de lesionarnos, entonces, como les decía, ya no va a haber un herido, una víctima, sino 2. ¿Listo? Usar las 3 reglas de la seguridad, que es la evaluación de la escena,
la zona de seguridad y se evalúa la situación. Entonces, riesgo del primer respondiente, decíamos a ver que cuál era el primer respondiente, a ver quién me recuerda. Es la primera persona que va a atender al herido o al paciente. Es la primera persona que va a atender a la víctima. Puede ser o no puede ser socorrista, puede estar capacitado o puede que no esté capacitado. Sí, pero más que eso, hay que tener en cuenta que importante verlos, tengo que velar por mi integridad ante todo. Entonces la regla del yo, primero yo, luego yo y siempre yo. Sí, sonará un poco egoísta, pero pues igual tengo que cuidarme antes de cuidar a los demás. Entonces, importante contar con un equipo de protección personal mínimo, que son los guantes y los tapabocas, si se puede, sí, sobre todo cuando hay que manipular sangre. Y el tapabocas, pues también depende del contexto. Se evalúa la escena, se hace una vista panorámica, entonces uno va a revisar todo alrededor, de arriba hacia abajo, izquierda a derecha, adelante hacia atrás. Miramos que hayan cosas tiradas, líquidos, colgantes, cables, que es extremadamente peligroso, los cables, los vidrios o posibilidad de que le caigan a unos vidrios encima. Ustedes saben que un vidrio puede ser letal. Animales, depende del tipo de animales. Maquinaria, sobre todo si es maquinaria pesada. Detonaciones y olores. Los olores, pues obviamente porque nos pueden generar intoxicación por inhalación. Sí, entonces están los riesgos presentes en la atención primaria, en la atención prehospitalaria. Hay riesgos para el primer respondiente, la persona que va a iniciar la atención. Riesgo ergonómico, que son posturales. Entonces, según la postura al momento del levantamiento, traslado, entre otras. Entonces, tenemos que saber cómo nos vamos a agachar. Siempre se debe agachar a cuclillas. Nunca como estamos acostumbrados que agachamos y nos vamos de frente, sino que se acurruca uno, entonces a cuclillas. Los riesgos biológicos, que es cuando hay exposición a fluidos corporales, generalmente va a ser sangre. Riesgos físico-químicos, por ejemplo, a explosiones, a lesiones, y más durante la atención. Y riesgos psicológicos, que es la exposición al estrés, ansiedad, miedo, presión de grupo, entre otras, y que muchas veces generan una condición que se llama estrés postraumático, que es como ese recordar de todo el tiempo de lo que pasó, si yo hubiera hecho, pero yo no hice, y si hubiera actuado de esta manera. Entonces la idea es tampoco darnos tanto palo, sino tratar de hacer lo que más se pueda de la mejor manera, pero pensando en que se hizo como mejor se pudo. Sí, nunca después estarnos culpando de pronto de lo que no se hizo o lo que pudo haber sido. Entonces, nuevamente aquí la evaluación del lesionado. En la valoración inmediata está la conducta PAS, que es proteger, avisar y socorrer. Entonces, protegemos el lugar del accidente, avisamos al servicio de emergencia, ¿sí? El MES, el 112, y socorremos a las víctimas, ¿sí? En la valoración primaria, entonces hacemos el ABDI y el CAB, depende del contexto de la situación. Entonces, lo primero que siempre vamos a hacer es a preguntar. Por ejemplo, señor, ¿está bien? Señor, ¿qué pasó? ¿Cómo está? ¿Qué siente? Si la persona responde, entonces estaremos mirando la mnemotecnia ABDI, que es está alerta, verbal, habla, refiere dolor, entonces sí, o si está inconsciente, ahí vamos a evaluar. Digamos que está inconsciente, entonces comprobamos signos de ayuda, signos vitales y pedimos la ayuda CEN, que es la ayuda de los servicios de emergencias médicas, ¿sí? Entonces, ¿hay circulación o no hay circulación? Si no hay circulación, iniciamos compresión torácica, ¿sí? La persona de pronto no tiene circulación, pero respira, puede ser. O tiene circulación, pero no respira. Entonces depende de la condición. Si son las dos, hacemos
reanimación cardiopulmonar. Si no respira, sería solamente reanimación pulmonar, que sería respiración boca a boca, ¿sí? Y si respira, pero no le encontramos circulación, sería solamente reanimación cardíaca. Hay que tener en cuenta, si no queremos dar reanimación respiratoria, no estamos obligados, entonces podemos hacer solamente reanimación cardíaca y esperar a que llegue el servicio de emergencia médica, ¿sí? Entonces aquí nuevamente, si responde, si no responde, si respira o no respira, iniciamos masaje cardíaco, ¿sí? 30 compresiones, 2 respiraciones, evaluamos nuevamente el CAB. Igual, si nosotros no podemos llamar o estamos en compañía de más personas, vamos a decir que alguien llame al 112. Esto es en el caso de una persona que encontramos que no responde, que no tiene frecuencia cardíaca, que posiblemente tenga una obstrucción en la vía aérea o que no esté respondiendo y no esté respirando, ¿sí? En circulación vamos a esperar 5 a 10 segundos si hay pulso. Y si no, vamos a evaluar si hay hemorragias o si hay perfusión sanguínea. En la apertura de la vía aérea, entonces tenemos una posición neutra, una posición Excel, que es extensión de la cabeza y elevación mandibular, ¿sí? Donde vamos a hiperextender, y tenemos una posición que ayuda por medio del empuje mandibular. Entonces, en este caso, con el índice y con la mano, con la otra mano vamos a hiperextender, o la otra hiperextensión que podemos hacer es cogiendo la mandíbula y hiperextendiendo. ¿Listo? Esto va a abrir la vía aérea para que la persona pueda respirar. Si vemos aquí, no tiene la vía aérea abierta, aquí se abre. Entonces vamos a mirar el acrónimo MES, mirar, escuchar y sentir. Entonces vamos a mirar, la persona respira. ¿Cómo sabemos si respira una persona? A ver, ¿quién me dice? Por el movimiento del tórax. Exacto, los movimientos torácicos. Pero también hay otra manera. Si de pronto la persona tiene mucha ropa encima. En el abdomen también se puede mirar. En el abdomen se puede mirar en los niños y en los adultos se mira más en el tórax. Pero hay otra manera. Entonces, por ejemplo, cogemos el celular y lo colocamos apagado cerca, y si la persona respira, se va a empañar, ¿sí? Si tenemos un espejo en la mano, igualmente, si está respirando, se empaña. Podemos escuchar también o podemos sentir. Por eso, pues aquí el rescatista se hace cerca para ver si podemos sentir el calor que emana cuando uno está exhalando. Está la neumonía X, A, B, C, D, E. Entonces, en la X vamos a mirar el control de sangrado, si es un accidentado o una persona que tiene algún tipo de lesión abierta donde hay sangrado abundante. Está el A, que es airway, que es mantener una vía aérea permeable, y hay una inmovilización de la columna cervical. Está el B, que es breathing, que es buena ventilación, evaluación de los pulmones y pared torácica y diafragma. Pues en caso tal, tocaría darle reanimación. Esto que dice Doris es muy cierto. Nunca, o bueno, muy, pero muy rara vez las ambulancias colocan los conos para asegurar a la víctima y a los que los atienden. Y precisamente por eso fue que pasó lo que yo les contaba de la señora que cuando la estaban auxiliando, que la atropellaron, pasó otro carro y también los atropelló, les pasó encima a todos. Entonces, de una lesionada terminaron saliendo más o menos como 4 lesionados. Los 3 socorristas y la víctima inicial, que terminó peor. C, circulación, evaluación de hemorragias, colocación de vía periférica. D, disability, que es el déficit neurológico, evaluamos el Glasgow, el consumo de alcohol y drogas. En este caso, pues no nos vamos tanto a la escala de Glasgow, pero vamos a mirar la respuesta pupilar. Entonces ya decíamos que si había intoxicación por alcohol, las pupilas, ¿cómo se ponen? Entonces devolvamos tantico. Por alcohol, midriasis, ¿sí? Aquí dice que por alcohol industrial, pero ¿cómo?
Y la E, exposición, que es exposición, revisión completa y evitar la hipotermia. Importantísimo, sobre todo si está lloviendo. Si la persona se nos enfría, esa persona se nos va a descompensar mucho más rápido. Entonces hay que buscar inmediatamente cómo arroparla, abrigarla para que no pierda calor. Identificamos los ED2, que son heridas, deformaciones, dolor y sangrado, ¿sí? En este caso, pues se le coloca un torniquete, pero pues pasado mañana vamos a hablar cómo es el uso del torniquete. No siempre se requiere un torniquete, muchas veces puede ser contraproducente, pues lo vimos ayer también en el video, ¿sí? Si apretamos demasiado, esa persona puede terminar amputada, entonces no es la idea generarle ningún daño. Miramos la escala Alicia, que es aparición, o sea, en qué momento ahora apareció el dolor, localización, localizamos las áreas y órganos involucrados, la intensidad. Entonces estamos mirando la escala de evaluación análoga del dolor, la EVA, de la percepción del 1 al 10. Entonces uno le pregunta a la persona, del 1 al 10, ¿qué tanto le duele? No, que 3, o sea que no le duele mucho. No, que 7, ya es un dolor bastante fuerte. Que 10, hay gente que no tiene un buen umbral del dolor y le van a responder a uno no, como 100. Quiere decir que no tiene un buen aguante y el dolor que siente es demasiado fuerte. Las características, presencia de signos y síntomas, la irradiación, si ese dolor está en una sola parte, en un solo miembro, o se irradia hacia otra parte del cuerpo, y agravantes. Entonces, las posturas o medicamentos que afectan al dolor. Entonces, imaginemos una fractura, la persona se fracturó la muñeca, pero dice que si yo le muevo la mano, el dolor se va hasta el hombro. Entonces, ahí podemos estar pensando que hay una lesión más profunda. Y después inicia la valoración secundaria, que es el sampling. Sí, es una entrevista donde preguntamos síntomas. ¿Cuál es la queja del paciente? ¿Es dolor? ¿Es dificultad respiratoria? ¿Es entumecimiento? ¿Es hormigueo? ¿Qué es lo que tiene el paciente? Alergias. ¿El paciente tiene algún tipo de alergia que él sepa, que él conozca? ¿O es alérgico a algún tipo de medicamento? ¿Toma algún tipo de medicamento? Si nos vamos a medicamentos, ¿qué medicamentos prescritos tiene y no prescritos? Entonces, si son prescritos, digamos es un paciente que es hipertenso, por ejemplo. Entonces, que no, que él toma losartán, que él toma novipino, por ejemplo. Y no prescritos, no, es que el paciente toma vitaminas, suplementos o medicamentos de venta libre. El paciente toma con regularidad esos medicamentos no prescritos, entonces todo eso lo tenemos que preguntar ya en la entrevista. Obviamente, dependiendo de qué tipo de paciente y de qué tipo de situación. Estas valoraciones se dan y siempre pues uno va a evaluar el tipo de situación que se está dando, ¿sí? Entonces aquí está grosso modo, pero no quiere decir que lo vamos a hacer con absolutamente todos los pacientes. Entonces pasado vamos a mirar los antecedentes médicos y quirúrgicos del paciente, si tiene algún problema médico significativo que requiere algún cuidado especial, ¿sí? Si le han hecho algún tipo de cirugía. Entonces, por ejemplo, en mi caso, yo soy una persona que tengo que tomar un medicamento que se llama levotiroxina de por vida y pues eso es un antecedente supremamente importante, ¿sí? Y eso es algo que el equipo médico debe saber. La última comida. ¿A qué horas fue la última comida que recibió esa persona? Importantísimo, porque si es una persona que va a requerir de una cirugía, hay que saber cuántas horas de ayuno tiene, ¿sí? Bueno, aquí dice, muchos pacientes politraumatizados requieren cirugía. Esto ayudará a evaluar el riesgo de aspiración durante la misma. Eventos. Entonces, ¿qué eventos precedieron a la lesión? ¿Fue un choque? ¿Fue una caída? ¿Fue un síncope, un desmayo? ¿Un paciente que estaba en una piscina y se estaba ahogando? ¿Un paciente que le picó algún insecto venenoso, un alacrán, un escorpión, o lo mordió una serpiente? ¿Sí? Entonces eso es lo que vamos a mirar. O fue un accidente laboral. Estaba trabajando y terminó intoxicándose por algún tipo de químico que se manipula en su trabajo.
Valoración física detallada, que es la tercera parte de la valoración. Entonces ahí nos vamos, entonces íbamos en valoración secundaria y ya la valoración física detallada. El FEAFE, que es fijar, evaluar, alinear, ferícula y evaluar. Entonces, supongamos que hubo una fractura que vamos a mirar, vamos a fijar, inmovilizar, ¿sí? Entonces fijamos, inmovilizamos, alineamos, ya la inmovilización sería una especie de ferícula, puede ser con cartón y evaluamos. Colocamos el cartón, lo amarramos, así sean con trapos, con lo que tengamos a la mano y evaluamos que la persona, por ejemplo, por medio de la escala Alicia, vamos a mirar el dolor, ¿sí? Esta es una escala para saber más o menos el dolor, cómo lo está sintiendo el paciente. Entonces, si lo inmovilizamos y según la escala del dolor no hay un agravante, o sea, después de eso movilizamos ese miembro y ya al menos no siente dolor, quiere decir que esto le está generando ya disminución del dolor y podemos dejarlo así mientras llega la ayuda. ¿Sí? Valoración física detallada nuevamente, entonces en cabeza vamos a mirar el cráneo y el cuero cabelludo, el área facial, frente, cejas, párpados, las pupilas nuevamente, nariz, pómulos, orejas, maxilares superiores e inferiores. Sin embargo, si lo que tiene la persona no está relacionado con cabeza, con parte cefálica, pues vamos a mirar, por ejemplo, la deformación. Entonces, si el accidente fue en un brazo, pues nos vamos a ver solamente por esta parte. Si el accidente fue un trauma craneoencefálico, entonces vamos a mirar solamente la parte de la cabeza y cuello. Entonces vamos a mirar tráquea, si está alineada, si las venas están dilatadas, si hay un estómago o no lo hay. Un estómago es pacientes que tienen traqueostomía permanente, entonces tendrán su estoma y tendrán su cánula puesta. Hombros de atrás hacia adelante, tórax anterior y laterales. Entonces vamos a mirar el tórax anterior y la parte lateral. En el caso de que el accidente genere algún daño abdominal, entonces vamos a abordar los cuadrantes, que ya los habíamos visto, cuadrante superior, inferior, superior derecho, superior izquierdo, inferior izquierdo. En pelvis o cadera, generamos presión de hacia abajo, o sea, de arriba hacia abajo y hacia adentro. Si la persona no tiene dolor, quiere decir que no hay un trauma significativo. Pero por el contrario, si la persona manifiesta un dolor severo, puede ser que haya una fractura de pelvis y es extremadamente grave. Parte genital, verificamos presencia de fluidos y presencia de priapismo. ¿Alguien sabe qué es el priapismo? El pene erecto voluntaria del miembro del pene. Dame un segundito. Es una erección involuntaria prolongada, permanente, ¿sí? En el hombre y está relacionada con ¿qué? A ver, alguien que me diga con qué se relaciona el priapismo. Creo que es la circulación, algo de la circulación. Está relacionado con los traumas raquimedulares. Entonces, si una persona tuvo un trauma raquimedular, ¿sí? Una caída, por ejemplo. Yo he tenido dos pacientes que manejábamos en un programa de salud en casa, que visitábamos, hacíamos visita mensual. Ambos tenían priapismo, secundarios a un trauma raquimedular. El primero, un paciente que estaba en la playa, estaban en un 10º grado, el pelado se fue a tirar de clavado, no se dio cuenta que donde se lanzó estaba muy bajita el agua, cayó de cabeza y se generó un trauma a nivel del cuello, más o menos en la vértebra cervical, creo que la 7, la 8, C7 era, C7, sí, 8 no existe, C6, perdón, 8 no existe, 7 no existe. Y eso le generó un trauma raquimedular quedando en cuadraplegia, ¿sí? De especial,
Se sabe, entonces, si yo encuentro un paciente accidentado y ese paciente tiene priapismo, quiere decir que hay una lesión cervical, un trauma raquimedular, paciente que inmediatamente hay que inmovilizarle el cuello, ¿sí? Esperando a que de pronto por medio de neurocirugía se pueda corregir el daño, pero es muy difícil. Entonces vamos a mirar eso, que hay priapismo, si hay presencia de fluidos, ¿sí? Eso en el caso de que sea otro tipo de lesión, ¿sí? O en una mujer que haya un sangrado vaginal después de un accidente. En un hombre, tuve en urgencias el año pasado un paciente que nos llegó, pues nos llegaron al tiempo 4 accidentados. El que menos grave se veía era un muchacho que nos dimos cuenta que tenía el pantalón por la parte de atrás sangrado, pero tenía muchísimo sangrado. Entonces, en ese caso, ¿qué hicimos? Lo pasamos a hacer la reanimación, le quitamos la ropa y resulta que debajo de un glúteo, una nalga, tenía una pequeña fisura como un corte más o menos como de 1 centímetro, pero al quitarle la ropa salía sangre a chorro. Entonces, ¿qué nos está indicando que hay un sangrado a chorro? Es arterial. Tocó la arteria. Es arterial. Entonces, inmediatamente tocó darle también atención, porque el muchacho ya estaba empezando a hablar disparates, su estado de conciencia se estaba alterando, y pues le estábamos dando atención primaria a 3 personas más, 2 chicas que llegaron con trauma cráneoencefálico severo, ambas eran hermanas, o bueno, son porque ambas están vivas. Y el otro muchacho que llegó al mismo tiempo venía con este muchacho accidentado y tenía amputación del miembro inferior derecho. Entonces, pues obviamente nos vamos por prioridades. Sí, si miramos prioridades, en realidad todos son prioritarios. Este muchacho tenía fractura de la pelvis, ¿sí? Entonces, por eso miramos la parte genital. Y si nos devolvemos en pelvis y cadera, presión hacia abajo y hacia adentro, el muchacho refería demasiado dolor. Cuando le pasamos la sonda vesical, salió una bolsada de sangre, o sea que por dentro de la vejiga también se había visto afectado. ¿Sí ve? Entonces todo esto hace parte de la valoración ya detallada. En extremidades superiores, la más cercana al examinador, miramos la perfusión y el pulso. ¿Me regala una palabra? Señora. Una preguntita. Según la revisión en la cadera que se hace, abertura en libro se llama, o no sé ahorita qué otro término le tengan. Mi pregunta es, ¿todavía se está usando este paso o ya lo avalaron que sí se puede hacer? ¿Se usa o no se usa? ¿Cómo así? ¿La valoración de que de la cadera, pelvis? ¿De la pelvis? Pues es que, como yo le digo, eso depende del contexto de la situación, ¿sí? Si se requiere, se hace, si no, no es necesario. Igual, genitales solamente se revisan si es necesario, si no, no, ¿sí? Pero, o sea, eso depende del contexto, de lo que pasó. Por ejemplo, en el caso del muchacho, yo les decía, estaba todo el pantalón sangrado. ¿Qué está pasando? ¿Sí? La única manera es desnudar y mirar qué es lo que está pasando. ¿Sí? Pero si el paciente se está moviendo, mueve bien sus piernas y no manifiesta dolor, pues no hay necesidad de desnudarlo y mucho menos mirar qué está pasando ahí, porque pues no es el foco del accidente de ese paciente. ¿Sí? Ese paciente, aparte de todo, tenía un trauma craneoencefálico leve. Entonces, pues ahí inicialmente uno se iría a mirar lo que es cabeza, ¿sí? Pero sí, o sea, todo depende del contexto de cada situación. Ah, perfecto, Luis. Igualmente, o sea, igualmente en cualquier paciente uno tiene que evaluar cefalocaudalmente, ¿sí? O también pues mirar el contexto, ¿listo? Y en las extremidades inferiores empezamos por la más cercana al examinador,
retirando el cansado y evaluamos la perfusión o pulso y sensibilidad. ¿Qué es la perfusión? ¿Quién me dice? Entonces, la irrigación sanguínea, ¿sí? Capilar. Entonces vamos a mirar si hay respuesta capilar o llenado capilar. Entonces cogemos, por ejemplo, un dedo, presionamos y esperamos cuánto, o sea, el dedo se va a poner pálido, cuánto tiempo demora en volver a coger el color. ¿Listo? Eso es la respuesta capilar. Sí, la perfusión capilar. ¿Cuánto se debe demorar una perfusión en volver a lo normal? Separa el pene, erección y da dolor. ¿Cómo así? No, pero esto fue una pregunta que hicimos hace rato, que es el priapismo. Pero pregunta, ¿cómo hago para saber 20 segundos por ahí, cuántos segundos? tal vez 20 segundos. No, O menos. No, son como 2 o 3 segundos. muchísimo menos, 2 segundos, máximo 3 segundos. Entonces, si no hay perfusión, tenemos que evaluar, mirar, oiga, qué está pasando, ¿sí? Y debemos informar. Si vemos que el miembro se está colocando de color morado, ¿sí? Azulado, azuloso, quiere decir que no le está entrando suficiente irrigación sanguínea. Entonces es un miembro que está en riesgo, en peligro. ¿Listo? Si hay una extremidad, por ejemplo, superior faltante, entonces vamos a mirar la perfusión o el pulso, sensibilidad y luego evaluamos fuerza motriz con las manos, ¿sí? O si de pronto hay una amputación incompleta, entonces vamos a mirar hasta dónde, si es solamente un corte o si hay parte de fractura de hueso, ¿sí? Por ejemplo, hay un señor que conozco que él literalmente le quedó el brazo izquierdo. Él acostumbraba a manejar con el brazo aquí en la puerta del carro. Un accidente que tuvo yendo para Bucaramanga, perdió el brazo, le quedó colgado solamente de un hilito de un tendón, parte de la piel, y pues ahí se evalúa. ¿Le está llegando sangre? ¿No le está llegando sangre? Hubo vasos sanguíneos que al menos quedaron conectados. Afortunadamente le pudieron salvar ese brazo, ¿sí? Entonces, eso es lo que se hace en la valoración. En la espalda, entonces comenzamos con el lado más cercano al piso y luego al centro y finalmente al lado más cercano al examinador. Entonces, vamos a mirar la espalda de la persona si hay algún tipo de lesión. Y bueno, listo, hasta aquí llega todo lo que es la valoración física detallada que hacemos con una persona que está o que requiere algún tipo de atención prehospitalaria. Bueno, hasta el momento, dudas, preguntas, inquietudes. Una preguntita, ¿cómo se sabe, por lo menos en la valoración de la columna, que el paciente tiene lesión de columna? O sea, ¿cómo se siente? Más o menos, ¿qué se siente? Porque claro, en un hombre, por ejemplo, podríamos mirar que hay priapismo. En una mujer, ¿qué podemos evaluar? ¿Sí? Entonces, en un accidente de tránsito, independientemente de cómo sea, siempre es importante, uno, tratar de no movilizar a la persona, esperar a que llegue un profesional. Si miramos ahí en la imagen, estaba la camilla de traslado o la tabla, ¿sí? Dos, vamos a hacerle, por ejemplo, este movimiento en la planta del pie, preguntándole si hay sensibilidad o que mueva los dedos de los pies, ¿sí? Si la persona no puede mover o uno le dice, ¿siente las piernas? Va a decir, no, no las siento. Bueno, listo, los vamos a dejar quietos. ¿Sí? Uno, tratar de que mantenga la calma, que no sienta las piernas en el momento no quiere decir que haya que quedar parapléjico, pero hay riesgo, ¿sí? Entonces es importante que la persona mantenga la calma y pues ahí evaluamos
posiblemente hay una lesión medular, pero también puede ser una lesión más abajo, ¿sí? Puede ser una fractura de columna. Pues tengo un caso muy cercano de un tío que hace unos 15 años estaba en una escalera, él trabaja colocando estos canales para pechos en los aguaceros, los canales de agua lluvias. Estaba montado, no recuerda cómo él se resbaló, cayó sobre las dos manos y en el impacto se fracturó la columna lumbar, la vértebra 3, 4 y 5. Inmediatamente pues fueron los bomberos del pueblo, lo recogieron, lo movilizaron, lo trajeron al hospital y en el hospital en la valoración pues determinaron que tenía fractura de esas vértebras. Sin embargo, pues uno le preguntaba, bueno, ¿puede mover los dedos de los pies? Sí los puede mover. ¿Los puede sentir? Sí los siente. Entonces, ¿cuál es la valoración? Para saber, preguntarle y tocar. ¿Sí? Entonces, si los puede mover, si los puede sentir, quiere decir que hasta el momento la lesión, aunque es grave, no hay un agravante en la parte sensoromotriz. ¿Sí? Y pues es importante no movilizar, o si sabemos movilizar, bien, y si no, esperar a que llegue la ayuda. ¿Listo? Bueno, yo creo que ya podemos llegar hasta aquí. Gracias. Ya pasado mañana, entonces viene el siguiente tema. Miramos cuál es el siguiente tema. Técnicas de manejo inmediato a víctimas. Entonces, ¿cuál va a ser el manejo inmediato a las víctimas? Dependiendo de muchísimos casos en particular que se pueden dar. Entonces, mañana vamos a entrar un poquito más en el tema de la reanimación cardiopulmonar, de la reanimación cardiopulmonar. Alguien me hablaba ayer del DEA. Mañana vamos a ver qué es eso del DEA. Y vamos a llegar vamos a mirar los métodos de traslado, que son muchos, manejo de hemorragias, de heridas, los tipos de heridas, quemaduras, primeros auxilios en quemaduras, lesiones osteomusculares, fracturas, amputaciones, inmovilizaciones. Y creo que ahí terminamos el tema de mañana, sí señores, de pasado mañana, perdón. Entonces, pues, los espero pasado mañana para que sigamos aquí aprendiendo. Es bastante enriquecedor. Si hay dudas, preguntas, inquietudes, pues la idea es que las vayan como alistando. Y pues bueno, de todas maneras, el tema el próximo tema es bastante larguito. Y si de pronto no nos alcanza el tiempo, podemos terminar en la última reunión. Y bueno, muchísimas gracias a todos nuevamente por acompañarnos. Y entonces, que tengan una feliz tarde. Nos veremos el viernes. Queridos participantes, hemos llegado al final de esta enriquecedora capacitación en el Centro de Innovación y Conocimiento Índice Catedrático y de Educación en Salud. Quiero agradecerles profundamente por su compromiso y participación activa. Su dedicación no solo enriquece su aprendizaje, sino que también fortalece el propósito de nuestra misión, brindar formación continua y de alta calidad que se adapte a las necesidades del sector salud y de la comunidad en general. Nuestra promesa es seguir innovando y ofrecer formación de calidad, garantizando que cada uno de ustedes esté preparado para enfrentar los retos de su profesión con excelencia y empatía. Estamos comprometidos a ser su aliado en este camino de formación continua. Su éxito es nuestra mayor satisfacción. Para temas académicos, capacitaciones, cursos y certificaciones, comunicarse al 321-316-2248. Gracias por confiar en nosotros. Los espero en nuestras próximas capacitaciones. Hasta pronto.